Gracias. Muy bien, pues muy buenas tardes a todos. Así usted. Nada, es una satisfacción estar con ustedes aquí en esta casa con la que tengo mucha relación, y en estos cursos de la Universidad de Mayores con los que vengo colaborando también desde hace muchos años. Lo que vamos a hacer este año, cada año hablo de una cosa diferente, este año voy a hablar sobre la familia de una forma un poco rara, como hablamos los economistas. Lo que les voy a contar creo que serán cosas que seguramente no habrán oído nunca, a pesar de que sobre la familia aparentemente se haya dicho prácticamente todo. Entonces, si han visto el programa, el que vamos a intentar hablar he titulado el curso La crisis de la familia contemporánea, una visión desde la economía. ¿Por qué? Porque, como decía antes, la familia se puede ver desde muchos puntos de vista. Los economistas lo que intentamos es aplicar nuestros modelos a la solución de una serie de cuestiones desde la propia organización de la familia a los dos, seguramente, problemas más importantes que tiene hoy la familia occidental, que son la inestabilidad, es decir, por qué la gente se divorcia, porque las tasas de divorcio suben, y la segunda, la baja o muy baja fecundidad, lo cual da origen a posibles políticas en relación con el número de hijos, con subvenciones, gasto público, etcétera, etcétera. Es un campo de las políticas públicas muy amplio. Ustedes se miran las estadísticas, cosa que tampoco les recomiendo con gran entusiasmo, pero si se miran las estadísticas de la Unión Europea en gasto social, verán que hay una rúbrica importante que se llama familia y maternidad, donde no se incluyen, por cierto, todos los gastos relacionados con la familia, porque, por ejemplo, los gastos relacionados con educación, que uno pensaría están muy estrechamente relacionados, están en otro lado. Por lo tanto, realmente se quiere hacer una cifra agregada, hay que tener un poco de cuidado en el manejo de las estadísticas. Bueno, el tema evidentemente no es nuevo, el tema viene preocupando desde hace muchos años, pero nos ha cogido un momento de especial actualidad, y de hecho necesito aquí una página del diario El Mundo de ayer, miércoles 12 de diciembre, dice: la natalidad cae y la mortalidad sube a los niveles de 1941. Nacen menos niños porque hay menos madres potenciales que antes. Ahora volveré sobre esa idea, porque este titular, como la mayor parte de los titulares de los periódicos, tiene algo de cierto y tiene mucho de mala interpretación. La natalidad cae, ese es un hecho, esto no se puede discutir y lo vamos a ver con cierto detenimiento en este curso. Claro, que la mortalidad suba a los niveles de 1941 no me dice absolutamente nada. Ese es un típico titular de periodista. ¿Por qué? Porque las causas por las que la mortalidad aumenta ahora y las causas por las que la mortalidad era alta, no digo que aumentó porque en los años de la guerra lógicamente era mayor, pero por la mortalidad era alta el año 41, no tienen absolutamente nada que ver. En un caso es un problema de gran crisis económica, malas cosechas en la guerra civil, malas cosechas en todo el periodo hasta el final de la guerra mundial, en una economía de subsistencia, y cuando hay malas cosechas en una economía de subsistencia, las tasas de mortalidad suben. En estos momentos no hay problema de subsistencia ni nada parecido, porque tenemos una población envejecida
y la población envejecida se muere. Esto es inevitable. Entonces, si yo tengo una pirámide de población que es muy ancha por arriba, tengo que esperar tasas de mortalidad muy amplias. Por lo tanto, compararlo con el año 41 realmente no tiene mucho sentido. Pero bueno, lo cierto es que esto está así, el tema es importante, efectivamente el gráfico se presenta aquí con la cifra de que nacieron 179.000 niños y murieron 226.000 personas, pues es llamativa, pues indica un crecimiento demográfico negativo, es decir, que la población va disminuyendo y lo normal es que además esa tendencia siga, no hay en principio muchas razones para que vaya a cambiar. Bien, ¿por qué se produce esto? Pues aquí ya entramos con un problema. Fíjense que les he leído, dice aquí, nacen menos niños porque hay menos madres potenciales que antes. Vamos a ver, saber por qué nacen menos niños no es fácil, pero hay formas muy diferentes de enfocar el tema. Esto que les he leído es el típico enfoque de un demógrafo. Los demógrafos, y yo no soy demógrafo ni sé mucho de demografía, pero siempre me ha llamado mucho la atención la forma en la que trabajan los demógrafos. Los demógrafos trabajan con estadísticas, con ciclos, generación de muchos niños, seguido por generación de pocos. Entonces, cuando llega la generación de muchos niños, hay muchos niños, y van con una serie de ciclos. Luego hacen predicciones a partir de los ciclos y generalmente se equivocan. Claro, también podrán decir, oiga, los economistas también se equivocan, pero los demógrafos normalmente no aciertan en estos temas. Y para mí, lo que hay en estos modelos es que no tienen una teoría sólida detrás. Si yo estoy jugando con tendencias, con movimientos de cifras, pues a lo que llego es a que efectivamente, jugando con eso, puedo predecir, bien o mal, lo que va a ocurrir, pero ¿por qué va a ocurrir? Claro, si uno piensa, fíjense el dato que decía aquí, nacen menos niños porque hay menos madres potenciales que antes. Si uno mira lo que pasó en los años 60, en el boom demográfico, en principios de los 60, cuando hubo mucha natalidad, ¿cuándo habían nacido aquellas madres? En años todavía de baja natalidad. Final de la guerra civil, principio de posguerra, la natalidad no empieza a crecer hasta después, con lo cual la teoría del ciclo no me sale. ¿Por qué? Porque hay otra serie de factores, naturalmente. Es decir, yo no puedo hacer una proyección diciendo tantas madres, tantos niños. No, porque en determinados momentos las madres tienen un hijo, en otros tienen dos, o tienen tres, o tienen cuatro. Y en los años 60 tuvieron una tasa muy alta y ahora mismo tienen más o menos entre 1,2 y 1,3 hijos por mujer. Y lo que tenemos que explicar más bien es por qué las tendencias de comportamiento eran diferentes. ¿Y cómo explicamos por qué las tendencias de comportamiento son diferentes? Y de nuevo tenemos aquí una serie de posibles explicaciones. La más habitual consiste en decir que ha habido un cambio de valores, o en otros términos, un cambio de preferencias. Entonces la gente quiere tener menos hijos y por lo tanto las tasas de fecundidad caen. ¿Esto es verdad? Sí, sin duda. Pero ¿podemos explicar la caída, el cambio de preferencias? Yo creo que también. Eso es lo que los economistas intentamos hacer. Saber por qué la gente actúa de una determinada manera y no de otra. Y en buena medida lo que vamos a presentar aquí son una serie de modelos que intentan explicar por qué ante una serie de cambios externos la gente reacciona de muchas maneras y una de las maneras en las que reacciona es naturalmente modificando las tasas de fecundidad. He dicho antes que las preferencias se mantienen, ¿vale? Perdón, se mantienen, que las preferencias cambian.
pero que los economistas intentamos ir más allá. ¿Por qué? Hay una razón muy importante, y es la siguiente. Si yo utilizo como argumento cambios de preferencias y me quedo ahí, puedo explicar prácticamente todo. ¿Por qué? Pues ha cambiado preferencias. Entonces, lo que los economistas intentamos hacer es un supuesto contrario. Es decir, sabemos que cambian las preferencias, pero bueno, vamos a suponer que no cambian. En el caso de que las preferencias no cambiaran, pero una serie de factores externos cambiaran, ¿qué pasaría? Lo que intentamos estudiar son esos factores externos, que ya les anticipo, lo veremos luego, pero es evidente que el cambio en el mercado de trabajo, el coste ha hecho que el coste de las mujeres obtengan más salarios, al obtener más salarios el coste de oportunidad de tener hijos cambie, el tipo de inversión en hijos cambie, etcétera. Todos estos son factores económicos exógenos que coinciden con cambios de preferencia, pero en principio son diferentes y nos pueden ayudar a explicar por qué cambian las preferencias. ¿Se comportaría igual una mujer a la hora de decidir tener hijos si su sueldo potencial en el mercado fuera 10 o su sueldo potencial en el mercado fuera 20? Pues seguramente no. Porque el tiempo dedicado a cada hijo se elevaría sustancialmente si el salario subiera. Digamos, la hora de cuidar un niño es más cara cuanto más elevado es el salario potencial que se puede obtener. Tenemos una serie de argumentos de ese tipo, lo cual nos lleva, será lo primero que hagamos, a intentar analizar, antes de hablar de demografía, estas cosas, aunque sea nuestro punto de entrada hoy, hablar de cómo han visto los economistas la familia, cómo lo ven ahora, y partiendo de un principio que ya, como va a salir luego en el debate, ya se lo planteo directamente. El análisis económico parte de que la gente actúa con un mínimo de racionalidad. No hablo de racionalidad perfecta, pero sí con un mínimo de racionalidad. Claro, mucha gente dice, no, la gente es irracional. Y en lo que se refiere a la familia, más irracional todavía. Claro, vuelvo a lo de antes, de las preferencias. Si yo parto de la irracionalidad, soy capaz de explicar absolutamente todo. Y no soy capaz de predecir nada. Imaginemos que aumentamos las ayudas a las familias para que tengan más hijos. ¿Cuál va a ser el efecto? Hombre, puedo pensar, si son racionales hay unos incentivos para que tengan más hijos. Si son irracionales, no. La respuesta sería absolutamente errática. No tengo ningún dato. Por eso este punto de la racionalidad, que es muy importante en el análisis económico, tiene que ser entendido. ¿Qué queremos decir con racionalidad? Y les voy a poner un ejemplo que siempre pongo, me lo puso a mí un profesor americano cuando yo era jovencito, hace muchos años, que era el siguiente. Ustedes salen aquí a la calle y ven que hay entre dos coches aparcados en línea, hay un sitio, y llega un coche grande e intenta aparcar. Ustedes están en la acera. Ustedes son lo que en la terminología del siglo XVIII se llama el observador imparcial. Entonces observan allí y ustedes ven que aquel coche no cabe. Pero el tipo del coche intenta meterse, le da al de atrás y dice, no he debido meterme bien. Vuelve a salir, vuelve a intentar meterse y hace esto varias veces hasta que ya desesperado se va. Entonces ustedes, el observador imparcial, dice, pero qué bruto, no ve que no cabe. Entonces la pregunta es, ¿este señor que intenta aparcar es irracional? ¿Qué les parece a ustedes? No, en principio no. ¿Qué ocurre? Que tiene una información imperfecta. Es decir, en la economía la idea de la información imperfecta es fundamental. Y esto se da en todas las actividades económicas y se da
en la familia, ¿no? Es decir, yo decido que Pepita es un ángel del cielo y me caso con Pepita. Y luego resulta que Pepita es más bien una hija de Satanás y me hace la vida imposible. La gente dice, qué estupidez, usted ha sido irracional. No, probablemente tenía una información inadecuada. Entonces, pero esto lo tenemos en todo. Oiga, quien compró acciones de Supermercados Día hace 6 meses, como algún ilustre inversor, pues ha tenido unas pérdidas brutales en estos meses. Pues que, bueno, él pensaba, tenía argumentos de que las acciones de Día tras una caída iban a remontar, y en vez de remontar siguieron cayendo. Yo contrato en mi empresa a una persona y resulta que es completamente inútil. Pues mire, me he equivocado. Las decisiones son erróneas continuamente. En el fondo, la lógica de esto no es muy diferente a yo me caso con Pepita y Pepita resulta ser una hija de Satanás. No tenía ese planteamiento. Cuando se toman las decisiones pensando que nuestra situación va a mejorar como consecuencia de la decisión, naturalmente la información es imperfecta y por lo tanto yo me puedo equivocar. Y todo sistema social genera modelos de generación de información que pueden funcionar mejor. No le ha gustado. Que pueden funcionar mejor o peor. En nuestro caso, el noviazgo es un ejemplo de cómo se puede generar información. El contrato a prueba en una empresa es un ejemplo de cómo se puede ir generando información antes de firmar un contrato con costes de salida muy elevados. La sociedad lo genera, pero naturalmente existen errores. Existen errores continuamente. Aquí lo importante es el grado de error en la toma de decisiones, ¿no? ¿Hasta qué punto es esto así? Porque en economía general rara vez las cosas son blanco y negro. Normalmente nos movemos en un segmento en el cual en ese segmento tendríamos en un lado la información completa y en el otro lado la falta absoluta de información. Y la cuestión es dónde nos movemos. Y hay modelos económicos muy recientes y además muy de moda por uno de los últimos premios Nobel, que fue el profesor Thaler, uno de los principales representantes de una línea que se llama economía conductual o behavioral economics en inglés, que pone énfasis en los comportamientos irracionales de la gente y dice, bueno, mire, no es solo que se haya equivocado, es que muchas veces la gente es irracional y tenemos muchos ejemplos. Podemos poner aparentemente irracionales, la gente actúa con prejuicios que no siempre, diría Thaler, responden a criterios de información. Thaler empezó en finanzas. La obra de Thaler va de análisis de racionalidad en burbujas financieras a generalización de comportamientos irracionales en todo tipo de conductas. Y las últimas cosas que ha hecho, por ejemplo, hay un libro muy conocido que hizo con un colega de Harvard, Sunstein, que se llama nudges, o sea, empujoncitos. Lo que hacen es extender este tipo de decisiones aparentemente irracionales a muchísimos campos. La idea tampoco es nueva, tampoco se lo han inventado estos señores. La idea es muy atrás. Hace ya 100 años, uno de los economistas más influyentes del siglo XX fue Pigou. Pigou decía que
la gente, que la gente, incluso la gente ya de cierta condición, no sabe gastar bien su dinero. Y la conclusión de Pigou era peligrosísima, porque es que si la gente no sabe gastar bien su dinero, estamos justificando que el Estado le diga cómo debe gastarlo. Y que entonces, en vez de dejarle libertad para gastar, le diga, no, mira, yo te voy a quitar una cantidad que la dedico a educación, otra a carreteras, otra no sé qué, este tipo de cosas. Que la idea es antigua. Pero eso es un debate, y por eso he querido sacar el tema desde el primer momento. Es un tema que va a estar flotando siempre en este tipo de análisis. Pero mi posición, yo soy más bien crítico de la economía conductual, y mi posición es que si no partimos de un mínimo de racionalidad, pues yo cambio de oficio y me dedico a otra cosa, porque no soy capaz de utilizar la teoría económica prácticamente para nada. Bien. Siempre han hablado los economistas sobre la familia, siempre se ha intentado aplicar el análisis económico a la familia. Pues la cosa ha ido cíclica. Hay aportaciones muy antiguas, pero también es verdad que durante mucho tiempo el análisis económico, yo diría que hasta la década de 1970 prácticamente, ha vivido muy al margen del análisis de la familia. El caso más conocido, yendo para atrás en la historia, es el caso de Malthus, que seguramente habrán oído ustedes hablar. Malthus realmente él era clérigo, pero aparte de clérigo, su profesión con la que se ganaba el dinero era de profesor de economía. De hecho, aparte de su famoso ensayo sobre la población, es autor de unos principios de economía y de un montón de ensayos sobre problemas económicos. Y Malthus le dio mucha importancia al estudio de la familia y la regulación de la familia, porque pensaba que aquello era fundamental para intentar explicar lo que a él le preocupaba. Y lo que a él le preocupaba era que la población crecía demasiado. Malthus estaba obsesionado con la idea de que si la población crecía mucho, al final, lógicamente, acabaría estabilizándose, pero acabaría estabilizándose de muy mala manera. Y de muy mala manera era o a través de guerras, o a través de miseria y empobrecimiento, o a través de conductas personales que él rechazaba, ¿no? Sus términos, en el ensayo habla del vicio y la miseria. El vicio sería aquellos comportamientos personales para reducir la natalidad, técnicas anticonceptivas que él rechazaba. Por cierto, cuando se habla de técnicas anticonceptivas malthusianas, yo supongo que el pobre Malthus se removerá en la tumba, porque es verdad que los discípulos de Malthus ya defendieron métodos anticonceptivos, y en Inglaterra de forma muy explícita. En Inglaterra tenemos documentos ya de 1830 en los que hay defensa de métodos anticonceptivos muy clara, ilegal, evidentemente, pero, como se decía entonces, además métodos anticonceptivos para las clases altas y las clases bajas, siempre se distinguía cómo había que hacer ahí las cosas. Pero esto no tiene nada que ver con Malthus. Entonces Malthus lo que era consciente es que la regulación es importante, algo que sabemos hoy y a lo que hoy le damos mucha importancia, que el derecho es importante, que los códigos y las leyes crean incentivos para determinadas formas de comportamiento y desincentivos a determinadas formas de comportamiento, y por lo tanto tenía sentido utilizarlos. Y les pongo un ejemplo. Malthus en un momento se plantea y dice, bueno, el problema es que nacen muchos niños, ¿vale? ¿Cómo podemos hacer que la población no crezca sin caer en esos vicios y en esa miseria que decíamos antes? Y su planteamiento es, y era bastante exacto para la época, si yo consigo retrasar la edad de matrimonio de las mujeres,
puedo conseguir una reducción de las tasas de fecundidad, lo cual era verdad. Claro, la siguiente pregunta es cómo consigo retrasar la edad de matrimonio de las mujeres. Y su argumento es muy simple, es un argumento de lo que llamaríamos análisis económico del derecho puro. Y decía, cambia usted la ley, dice, si usted a una mujer soltera le atribuye más derechos, tendrá menos interés en casarse. Si tiene menos interés en casarse, se casará más tarde, y si se casa más tarde tendrá menos hijos. Ese argumento es perfectamente lógico. En Malthus hay otras cosas profundamente equivocadas, ¿no? El gran error de Malthus es que en toda su teoría de crecimiento excesivo de la población y falta de alimentos para esa población, esto es muy curioso, lo vemos hoy de una forma sorprendente, pero para Malthus el progreso técnico no existe. Es decir, él tenía en la cabeza que una hectárea produce X quintales de cereal y que va a seguir produciendo X quintales de cereal. Y si yo quiero producir 2X quintales de cereal, lo que necesito son 2 hectáreas. No se le ocurre que una hectárea vaya a producir más, lo cual técnicamente es un error que ha sido criticado por todas partes, ¿no? Bien. Después de Malthus, todavía durante un tiempo, se analizan a lo largo del siglo XIX una serie de problemas de la familia en este tipo, con este tipo de argumentos. Por ejemplo, un tema del que se habla mucho, ¿no?, es de las herencias. ¿Influye en la familia las herencias? Les pongo otro ejemplo, en otro ambiente, en otra situación, que es el siguiente. Ustedes saben que el año 1870 hay una guerra entre Francia y Alemania, ¿no? ¿Quién gana la guerra? ¿Francia o Alemania? Bueno, Alemania por goleada. Los alemanes hacen una especie de paseo militar, barren al ejército francés y entran en París. Bien. Posteriormente hay una serie de reflexiones como siempre ocurre que un país pierde la guerra. ¿Por qué Francia ha perdido la guerra? Y como es habitual también se razona mal en muchos casos, y uno de los argumentos que se utiliza es los alemanes han ganado la guerra porque son más y tienen una tasa de natalidad más alta que la nuestra. Lo cual lo segundo era verdad, ¿eh? Francia desde el siglo XVIII hasta el siglo XX se mantiene como el país de más baja natalidad, quitando alguna excepción, pero es el país de baja natalidad en Europa. Francia era el país más poblado de Europa y ya a principios del siglo XX deja de serlo. Entonces los alemanes efectivamente pues tenían más hijos, pero bueno, la guerra lo que tenían los alemanes eran mejores ferrocarriles, mejores cañones y sobre todo mejores generales, con lo cual no tiene nada que ver. Pero en Francia se da vuelta esto y alguien se plantea, bueno, ¿cómo podemos elevar la tasa de fecundidad en Francia? Y se vuelve a un problema típico del derecho de familia, que son las herencias. Se dice, vamos a ver, ¿por qué en Francia los campesinos, que son los que suministran básicamente la mano de obra y la fuerza militar, tienen tan pocos hijos? Y dice, hombre, pues probablemente sea por causa del sistema de legítimas. Ustedes saben que hay varios modelos de sucesiones. Hay un modelo de herencia libre, que es el modelo anglosajón, lo tiene en Gran Bretaña, en Estados Unidos, uno le deja su dinero a quien quiere sin limitaciones, y hay otros sistemas con limitaciones. Los sistemas con limitaciones a su vez son distintos. Hay sistemas de mayorazgo, hereda el hijo mayor, hay sistemas de reparto, que son básicamente los que se llaman los sistemas de las legítimas, que es nuestro sistema y el de prácticamente toda Europa continental. Entonces las legítimas, que es una institución muy antigua del derecho romano, pero la recupera Napoleón, la recupera el Código de Napoleón cuando deciden abolir los privilegios a los hijos mayores, los mayorazgos en las herencias y todo esto. Y entonces las legítimas llevan a repartir la tierra, porque hay que darle a cada hijo.
trabajo, una parte más la costumbre llega a ser a repartir la tierra. En España, el caso típico de reparto de la tierra en España es Galicia, ¿no? Como el reparto de la tierra lleva a fincas, cualquiera que conozca aquello, pues se encuentra con que si hay una finca así alargada, pero hay una parte buena de llano y una de montaña, no se parte la finca por aquí, sino que se parte así. Y entonces hay fincas que pueden tener 120 metros de largo por 5 de ancho, por ejemplo, para que cada uno tenga de montaña, de medio y de no sé qué, ese tipo de cosas. Entonces dice, bueno, ¿cómo se puede evitar que ocurra esto? Pues teniendo menos hijos. Entonces el argumento es... Y hubo un movimiento en Francia que fracasó, por cierto, pero hubo un gran movimiento en Francia para cambiar el Código Civil y permitir que de alguna manera, para conservar la unidad de las fincas, el heredero pudiera, se arbitraran sistemas para que el heredero pudiera conservar una finca viable desde el punto de vista de la explotación económica, ¿no? Bien, pero aparte de estas cosas, yo diría desde finales del siglo XIX, la teoría de la familia y de la población prácticamente desaparece del pensamiento económico. No se encuentra nada en un periodo de 100 años. Tenemos que esperar a la década de 1970, 1980, para que se vuelvan a recuperar este tipo de preocupaciones. Y la otra figura importante que señalo ahí es Gary Becker, que no sé si habrán oído hablar de él alguna vez. Gary Becker para mí es uno de los, para mucha gente, uno de los economistas más originales del siglo XX. Gary Becker murió hace, ¿cuánto era que murió Becker? 8 o 10 años. Murió ya en este siglo. Su obra fundamental sobre la familia es de los años 80. Entonces, ¿qué es lo que hace Gary Becker? Bueno, Gary Becker Gary Becker es un hombre que había intentado extender el análisis económico a muchos tipos de comportamientos aparentemente no económicos. Por ejemplo, Gary Becker no solo es el creador de la moderna teoría de la familia, sino también del análisis económico del derecho penal. Su argumento es, ¿podemos explicar con modelos económicos el comportamiento de los delincuentes y, lo que es aún más importante, de la política de prevención de la delincuencia, sanciones, multas, cárceles, etcétera, etcétera? Su argumento es que sí. Becker va extendiendo esto. Y, lógicamente, aquí hay un planteamiento de racionalidad. No es extraño que Becker fuera muy crítico cuando empezó a surgir todo este análisis conductista o behaviorista de comportamientos irracionales. Entonces Becker lo que hace es decir, bueno, vamos a aplicar la teoría económica al análisis del comportamiento en la familia, lo mismo que lo podemos aplicar al comportamiento de los delincuentes, o lo mismo que otros economistas han hecho aplicándolo al comportamiento de los políticos o de los funcionarios o de los jueces, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver qué sale. Entonces, para eso tenemos que replantearnos la teoría económica de la familia, es decir, cuál es el papel de la familia, qué incentivos tiene la gente para actuar de una determinada manera y no de otra, qué incentivos tiene para tener hijos, qué incentivos tiene para casarse o qué incentivos tiene para divorciarse. Todo eso está en el libro fundamental de Becker, que se llama Un tratado sobre la familia, que es un libro difícil de leer, es un libro muy técnico. Hay una cosa curiosa, a Becker le dieron el premio Nobel, muy merecido además, es uno de los grandes premios Nobel de la última parte del siglo XX, pero cuando el Comité Nobel le da el premio,
Le dice, bueno, pues se le concede en esa breve nota que sacan todos los años, se le concede por sus trabajos sobre el uso del tiempo, sobre el capital humano, es decir, las inversiones de la gente en su propia formación, etcétera, etcétera, sobre el delito, y sobre la economía de la familia. Pero algún miembro del comité no se pudo contener y puso una coma y dijo, aunque este tema es más discutible. Eso está en la nota. Eso está en la nota de concesión del Premio Nobel de Becker, ¿no? Porque efectivamente, un poco en esa línea de si existe o no racionalidad. Pero bueno, si ven ahí la diapositiva, ¿no? En Becker, en los dos primeros puntos, Becker lo que hace es un análisis sobre el uso del tiempo y a su vez desarrolla una teoría de lo que llama bienes que no son de mercado ni son de ocio. Esto ahora lo explicaré con más detalle, pero tiene sentido porque los economistas siempre, toda la teoría económica se basa en la idea de que existen dos tipos de actividades, unas que nos producen satisfacción, que llamamos ocio, que puede ser pues echar la siesta, ver un partido de fútbol, pasear con la novia o ir al cine, o lo que ustedes quieran, que nos producen utilidad pero no nos producen ingresos, y otras actividades que nos producen ingresos pero no nos producen actividad, que es trabajar en la oficina, en la fábrica, en la empresa, en lo que sea, ¿no? Y todo el análisis se basa en este tipo de cosas. Bien, ¿qué es lo que hace Becker? Becker lo primero que hace es analiza a qué dedica la gente su tiempo. Y dice, bueno, pues vamos a ver, pues la gente, cojamos un día de una persona cualquiera, pues una persona dedica tanto tiempo a dormir, tanto tiempo a comer, tanto tiempo a no sé qué, tanto tiempo al trabajo, y dice, sí, pero además de eso, dedica un tiempo a hacer la comida, y dedica un tiempo a cuidar los niños, y un tiempo a limpiar la casa, unos más y otros menos. Entonces se pregunta, bueno, ¿y esto qué es? ¿Hacer la comida, limpiar la casa o cuidar los niños? ¿Esto qué es? ¿Ocio o trabajo? De acuerdo con la teoría convencional no me encaja en ninguna de las dos, porque pues limpiar la casa y hacer la comida puede no proporcionar especiales satisfacciones, pero no me da dinero, no me supone ingresos monetarios. Por lo tanto, no parece que sea ni una cosa ni la otra. Entonces él genera este tipo de bienes y dice, es que en la vida que tenemos actualmente, este tipo de actividades, o sin este tipo de actividades, el modelo es muy imperfecto. Necesitamos ver la realidad, y la realidad es que la gente dedica tiempo a estas cosas, en grados diferentes, pero la gente dedica el tiempo a este tipo de cosas. Y además, dice Becker, claro, y si observamos esto, vemos que este tipo de actividades, o que para este tipo de actividades existen bienes sustitutivos en el mercado. Es decir, yo puedo cuidar a mis hijos o contratar a una niñera que cuide a mis hijos. Yo puedo hacer la comida o comer en el restaurante de la esquina. Yo puedo limpiar mi casa o contratar a alguien que limpie mi casa, y eso tiene un precio. ¿De qué dependerá que lo haga yo o que lo haga otro? Aquí ya estamos en teoría económica pura del precio relativo de una cosa y de la otra, ¿no? Pero la idea es que estamos introduciendo ya una serie de conceptos que nos van a hacer falta para explicar la estructura de la familia. Entonces, yendo desarrollando el modelo, dice, bueno, partamos de, todavía no tenemos familia, tenemos persona, una persona. ¿Vale? Esta persona se plantea este tipo de problemas. Pongamos
porque no tiene niños, pero tiene que limpiar la casa y hacer la comida. ¿Come en el restaurante o come en casa? Bueno, la cuestión es un problema, lógicamente, de coste de oportunidad, ¿no? Es decir, ¿cuánto tiempo me cuesta? Si yo estoy ganando 20 euros la hora, ¿me compensa dedicar más tiempo a comprar la comida y comer? Pues sí o no, a lo mejor no. Si en vez de 20 gano 10, pues hombre, entonces seguro si paso de 20 a 10 me compensa más. Piensen los economistas, normalmente lo que nos interesa no son los términos absolutos, sino los cambios. Es decir, de 10 a 20 o de 20 a 10. No que 20 sea mucho o que 10 sea poco, ¿no? Sino el cambio en un sentido o en el otro. Y dice, bueno, si cambiamos el sueldo, es razonable pensar que van a cambiar las formas de comportamiento. Y si uno observa los datos, pues observa que hay gente que va más al restaurante, gente que va menos al restaurante, gente que limpia la casa por sí mismo, gente que contrata a alguien que limpie la casa, etcétera, etcétera, en función del coste de oportunidad de lo que suponga cada una de estas actividades. Y en función de eso diría que la gente dedica, esta persona individual dedica su tiempo no a 2 actividades, sino a 3. Al trabajo, al ocio y a este otro tipo de actividades. Bien. Si tenemos ya este modelo en la cabeza, podemos pasar al paso siguiente. El paso siguiente es decir, bueno, supongamos entonces ya que esta persona no vive sola, sino que esta persona lo que hace es vive con otra, se casa. Vale. ¿En qué afecta esto? Bueno, de nuevo utilizando terminología económica, ya empezamos a tener producción conjunta. Podemos hacer una serie de cosas y lo que es más importante, si hay 2 personas trabajando, ya las 2 no tienen por qué hacer lo mismo. Si consideramos que la familia, como se considera en estos modelos, es una unidad de consumo y una unidad de producción, en las unidades de consumo y de producción no todo el mundo hace lo mismo. Lo que tenemos ya es posibilidad de especialización. Entonces estamos introduciendo la especialización. Y este es un tema muy interesante porque estudiando el problema en su perspectiva histórica, realmente hasta ahora no existe ninguna cultura en la que no haya habido especialización. En todas ha habido división del trabajo, en la familia hay especialización, en todas. Cuidado, pero divisiones del trabajo muy diferentes, ahora explico esto, pero algún tipo de especialización. La idea esta de la familia contemporánea, que el marido y la mujer hacen exactamente lo mismo, puede que sea la que se imponga, pero no ha existido nunca. Siempre ha habido algún tipo de especialización. Como digo, esta especialización es enormemente variada. Es decir, hay culturas en las cuales la mujer hace poco trabajo productivo. Hay culturas en las que hace casi todo. Por ejemplo, culturas de África negra, lo que hoy llamaríamos actividad productiva, básicamente agricultura, alfarería y mercado, son actividades femeninas. Es decir, en una tribu africana tradicional, cazar al león puede ser algo muy glorioso, pero no es muy productivo. En la actividad, realmente, la agricultura, que es el tema más importante, toda la África negra, tradicionalmente, es una actividad femenina. De modo que son actividades diferentes, pero siempre hay algún tipo de diferencia, de especialización. Realmente esto muchos antropólogos lo han estudiado, hay muy pocas actividades que sean exclusivamente femeninas o exclusivamente masculinas. Exclusivamente femeninas, realmente solo está el cuidado de los hijos, y actividades relacionadas con el cuidado de los hijos, y actividades exclusivamente masculinas son únicamente hacerle la guerra al vecino, fabricar las armas para hacerle la guerra al vecino y talar árboles. Que esto nos puede parecer raro, pero por ejemplo en muchas culturas africanas la tala de árboles es una actividad muy importante. Estas son actividades masculinas solamente.
como digo, todo lo demás, el comercio, la agricultura, la artesanía o la primitiva industria, pueden ser realizados de una forma o realizados de otra. Y claro, esto nos permite reinterpretar muchísimos problemas que uno puede decir, bueno, son culturales. Sí, son culturales, pero también son otra cosa. También responden a un cierto tipo de racionalidad. Voy a poner algún ejemplo llamativo. Primero más llamativo y luego otro más sencillo. Por ejemplo, la poligamia. ¿La poligamia tiene algún sentido económico? Pues si uno lee en textos clásicos se encuentra con ideas verdaderamente pintorescas, ¿no? Uno piensa que Montesquieu es el gran pensador, y Montesquieu dice una cosa graciosísima sobre la poligamia, que la gente normalmente no saca en respeto al personaje. Dice algo muy típico de los libros del 18. El viajero fulanito no sé qué ha estado en la isla de no sé cuántos, por ahí, por Indonesia, que era lo más lejano de la civilización europea que puede. Y dice que en esa isla, por cada 5 o 7 mujeres, nace un hombre. Dice, claro, pues en ese caso necesita tener la poligamia. Y se queda tan fresco. Bien. Pero aparte de eso, si observamos las actividades de determinadas culturas, vemos que la poligamia puede ser respuesta a un determinado problema económico. Y les voy a plantear una cuestión que no sé si se les habrá ocurrido a ustedes nunca. En el mundo existen, cuando se produce un matrimonio, lo normal es que es muy habitual que haya algún tipo de pagos, ¿no? O pagos de la familia de la novia al novio, o pagos del novio a la familia de la novia. Entonces, en la mayor, bueno, las culturas árabes, indias, chinas y europeas, lo normal es que cuando se produce un matrimonio, el padre de la novia dé una determinada cantidad de dinero al novio. Es básicamente lo que conocemos como la dote. Y lo cual puede provocar problemas enormes. El caso de la India es terrible. El padre que tiene un montón de niñas puede encontrarse en una situación desesperada porque tiene que dotarlas, etc. Pero hay un pago del padre de la novia al novio. En África negra, cuando se produce un matrimonio, el pago se produce al revés. El novio paga al padre de la novia y le cambia la esposa por 2 ovejas y una vaca. Es lo que se llama, técnicamente unos son modelos de dote, otros modelos de precio de la novia. Fíjense que en todos los casos hay un pago, pero la cuestión es que en un caso el pago va en este sentido, en una dirección, y en el otro caso va en dirección contraria. ¿Por qué? ¿Se les ha ocurrido por qué se produce esto? Alguna razón habrá. Bueno, normalmente la explicación que se da es lo que se espera, lo que el marido espera de la mujer con la que se va a casar. Si yo parto de que si yo me caso con una señora y la voy a mantener, pido que el padre diga, oiga, yo te he quitado una carga de casa, el indio, ¿no? El caso, como digo, que puede llegar a ser en la India ha sido verdaderamente dramático, ¿no? Padres desesperados que hacían infanticidios con niñas porque sabían que luego no las iban a poder casar, ¿no? Es terrible. Entonces, bueno,
el marido dice, oye, si yo te voy a mantener ahora a la hija, tú ya no tienes que mantenerla, el coste va a ser para mí, págame y dame un dinero. Una dote que puede ser, si eres rico, un piso, si eres pobre, un televisor, ¿eh? La dote no tiene por qué ser más, pero puede ser, tiene que ser un pago. Vayamos en cambio al caso del África negra, que ponía, que es el ejemplo típico de precio de la novia, de modelos cambiados. ¿Por qué alguien está dispuesto a entregar una vaca y 2 ovejas, que son algo muy valioso, a cambio de una esposa? Evidentemente porque espera sacar algo de la esposa. ¿Y qué espera sacar de la esposa? Básicamente 2 cosas. Primera, que trabaje para él, porque va a trabajar para, como digo, toda la actividad agrícola, etcétera, es básicamente femenina. Y segundo, que le dé hijos. Y los hijos también van a trabajar para él. Por lo tanto, adquirir una esposa es una inversión. Y si adquirir una esposa es una inversión, el padre de la chica le dice, oye, que esta chica estaba trabajando en mi tierra, ahora va a trabajar en la tuya, pagas. ¿Por qué tenemos poligamia? Porque si yo soy lo suficientemente rico, en vez de una que trabaje para mí, puedo tener 6. Si tengo bastante dinero, y si tengo 6 voy a tener muchos más hijos. Y si voy a tener muchos más hijos, voy a poder, en este tipo de economías de muy escasa población, donde por eso decía que la corta de árboles es muy importante, donde la agricultura se extendía a base de cortar árboles y quedarse por el territorio libre. Si uno cortaba los árboles de una zona, era su territorio para cultivar. Si yo tengo más hijos, voy a cortar más árboles y voy a poder tener un campo de cultivo muchísimo más amplio que mis mujeres y mis hijos van a trabajar para mí. Entonces es este tipo de análisis. Claro, yo puedo hacer 2 cosas. ¿Qué haría un antropólogo ante esto? Los antropólogos son unos científicos sociales muy dados a clasificaciones, ¿no? Entonces las clasificaciones son, pues esta es la trama, no sé qué, los matriarcado, el patriarcado, el tal, la rama. Bueno, clasificas pero no acabas de explicar por qué. Lo que se intenta con este tipo de modelos es explicar por qué, qué es lo que hay detrás de este tipo de cosas, ¿no? Por eso la poligamia es un tema que se ha vuelto a plantear y se va a volver a plantear, tanto desde el punto de vista de la teoría como desde el punto de vista de la práctica. Yo creo que no va a pasar mucho tiempo en que Europa se plantee seriamente la legalización de la poligamia por presiones de los musulmanes, que son una población creciente, o si no se va a legalización se puede ir a algo similar a lo que ocurría con los mormones en Estados Unidos, que después de la prohibición de la poligamia en el estado de Utah la siguieron practicando durante muchísimo tiempo. Algo de eso probablemente va a ocurrir. Bien, y bueno, si tienen cualquier cosa ustedes me interrumpen, ¿eh? Y si les parece que lo que digo es una barbaridad, pues me lo dicen directamente. Bueno, y antes del descanso, la última idea, ¿no?, de lo que quería comentarles aquí. Fíjense, este es un problema importante. Pongo ahí, maximización de utilidad y altruismo. Vamos a ver, los economistas son unos tipos raros que nos estamos siempre preguntando qué maximiza quién. En el fondo, el que les planteaba de Becker, Posner, de toda esta gente, todos sabemos qué maximiza un empresario o un consumidor, ¿no? Toda la teoría económica parte de que hay unos señores que venden cosas y que quieren maximizar su beneficio, y unos señores que compran cosas que quieren maximizar su utilidad. Vale, perfecto. Y a su vez estos que compran cosas, ¿de dónde sacan el dinero? Vendiendo sus servicios laborales, con los que de nuevo quieren obtener el mejor sueldo con el menor trabajo posible, etc. Esto es el modelo básico. Pero claro, cuando
extendemos esto ya a otras cosas, la cuestión es más complicada. Es decir, por ponerles un ejemplo, ¿qué maximiza un político? Si no roba, vamos a partir que no robe, pues el poder, el mantenerse en el poder. La base de la teoría de la elección pública es esa, ¿no? Ganar elecciones o este tipo de cosas. ¿Qué maximiza, un tema que a mí me preocupa, sobre el que he escrito mucho, qué maximiza un juez, qué maximizan los tribunales de justicia? ¿Por qué las sentencias de los tribunales a veces dicen cosas tan raras como las que dicen y tan poco racionales? Bueno, pues porque hay una idea en la cabeza, pues los jueces seguramente quieren maximizar unos valores, quieren maximizar un planteamiento de la justicia sin preocuparse demasiado de lo que puede ocurrir con lo que está como consecuencia de su sentencia, etc. Bien, pero eso efectivamente todavía llama más la atención si lo aplicamos a la familia. En la familia, ¿qué hace la gente? ¿Maximiza su utilidad? ¿O maximiza la utilidad colectiva? O, como ponemos aquí, es altruista. La idea de maximización de utilidad y altruismo es uno de los temas claves de los sociobiólogos desde hace años. Es decir, ¿qué hacen las especies? Es decir, ¿qué hacen, yendo al caso más primitivo, qué hacen las abejas? En cuanto tenemos comunidades animales de algún tipo. ¿Qué maximizan las abejas? Bueno, pues hay un cierto tipo de maximización de utilidad colectiva, un cierto tipo de altruismo, etc. Es decir, el altruismo realmente significa que en mi función de utilidad entra como argumento la función de utilidad de otros. Yo soy altruista con respecto a usted si su utilidad me proporciona satisfacción a mí. Si a usted le toca la lotería y yo me alegro profundamente, yo soy altruista, porque estoy incluyendo a usted. Si yo, imaginemos que yo tengo 1.000 euros, y puedo hacer dos cosas con esos 1.000 euros, irme de vacaciones o pagarle un curso a mi hija. Y yo le pago el curso a mi hija, porque prefiero gastarme los 1.000 euros en el curso de mi hija que en irme de vacaciones. Yo soy altruista con respecto a mi hija, porque la utilidad de mi hija, la utilidad esperada de mi hija de ese curso, para mí es más importante que la utilidad que yo obtengo yéndome de vacaciones. Esto es lo que se entiende por altruismo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en la familia? Bueno, objetivamente, si uno analiza, todos tenemos un cierto grado de altruismo, ¿no? Adam Smith, no La riqueza de las naciones, Adam Smith, Teoría de los sentimientos morales, capítulo 1, frase 1. Dice, toda persona, por egoísta que sea, tiene un cierto sentimiento de ayuda a los demás y se siente implicado en las situaciones de pérdida o de tristeza de los otros. Todo el mundo es altruista. Pero, ¿en qué grado es el altruismo? Y esto los economistas se lo plantearon siempre, ¿no? Es decir, hay un ejemplo de decir, el típico soldado heroico que consigue plantar su bandera en la loma que ha tomado a la bayoneta y eso le cuesta la vida, pero el tío ha sido capaz de plantar su bandera allí. Bueno, ¿esto es racional? Bueno, probablemente este señor está poniendo como máximo objetivo, su máxima utilidad es la utilidad de la colectividad, ¿no? Él lo ha puesto por delante y lo ha hecho. Entonces, si se observa en una sociedad más amplia, lo que se observa, lo que se concluye es que el grado de altruismo es diferente y además se va debilitando a medida que nos vamos alejando. Esto es bastante fácil de ver. La mayor parte de los padres somos altruistas. Hay algunos que no, pero la mayor parte sí, entre otras cosas porque si no seguramente la sociedad se habría extinguido hace mucho tiempo, si no hubiera altruismo en la familia. La mayor parte somos altruistas con los hijos. Bueno, y con los hermanos, pues también, pero un poco menos.
Y con los primos, pues, hombre, ya un poco menos. Y con un señor de Cuenca con el que me tomé un café el otro día, pues mire, bastante menos. Y con un señor de Minnesota al que no conozco de nada, pues absolutamente no. Es decir, hay una serie de niveles y claramente el mayor incentivo para ser altruista está en la familia. Y está en la familia por la propia naturaleza de la institución. Al ser una institución pequeña y bastante cerrada, es mucho más fácil que de la actividad de unos se beneficien otros. No ya solamente el caso del padre y del hijo, que hay incluso un componente biológico, porque como digo, si no la sociedad se habría extinguido hace mucho tiempo, pero incluso en Gary Becker los economistas, aunque les parezca la economía muy aburrida, es muy divertida. Tenemos teoremas muy graciosos. Gary Becker tiene un teorema que se llama el teorema del niño malvado, de Rottenkind. El teorema del niño malvado dice que imaginemos un niño odioso, insoportable, que intenta hacerle daño a sus hermanos. Dice, bueno, que será un sinvergüenza en cualquier ámbito en el que se mueva, dice, en la familia lo será menos. ¿Por qué? Porque los costes para él que tendrá crear ese tipo de problemas se le van a volver en contra a sí mismo. Por tanto, el hecho de que estemos en un ámbito muy cerrado fomenta este tipo de conductas cooperativas, ¿no? Y hay un corolario del teorema del niño perverso, que es el teorema del niño envidioso. El envidioso es lo contrario del altruista. Yo decía, yo soy altruista con usted, a usted le toca la lotería, qué alegría me da usted que le toca la lotería. Imagina, a usted le toca la lotería y yo digo, cachis en la mar, ya le podía haber tocado a otro, me hay que tocarle la lotería a esta señora, por favor. Es decir, en un caso mi utilidad aumenta cuando a usted le toca la lotería, en el otro caso la utilidad disminuye, ¿vale? Entonces, imaginemos el niño envidioso. El niño envidioso es aquel que odia que sus hermanos tengan éxito. Y esto existe, evidentemente, sería absurdo negarlo. Pero lo que dice Becker es, bueno, es que incluso en esos casos, de nuevo, por la cuenta que le trae, dice, aunque sea envidioso, tendrá que reprimirse mucho más cuando vea esto, cuando vea que el hermano tiene éxito, que si se encuentra en el seno de su empresa, etcétera, donde también puede tener envidia al tío de al lado, porque al tío de al lado lo ascienden y a él no. Pero el ámbito en el que se mueve es muy diferente, porque los costes para él de actuar contra el hermano van a ser mucho más elevados, y de nuevo esos costes se van diluyendo a medida que nos vamos alejando. Por lo tanto, realmente este debate de somos altruistas o no, oiga, y si somos altruistas, que me cuenta usted estos modelos de maximización de utilidad, no son cuestiones contradictorias. Matemáticamente se lo podría formalizar simplemente, como digo, maximizando funciones de utilidad en las cuales estoy metiendo como uno de los argumentos la utilidad de otra persona. Entonces, en mi función de utilidad, ¿de qué disfruto? Pues de tener de mi casa, de mi coche, de la comida, de irme de vacaciones. Es decir, lo que son bienes materiales, de una serie de bienes no materiales, la compañía, bla, 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 y de la utilidad de otras personas, de que a mi hija le vaya bien en la vida. Eso podemos maximizarlo perfectamente, y de nuevo establecemos los costes de oportunidad. Es el ejemplo que decía antes. Si la pérdida de utilidad que me supone no irme de vacaciones se ve ampliamente compensada por la ganancia de utilidad que me supone que mi hija pueda hacer ese curso, yo he sido perfectamente racional dándole ese dinero a mi hija. Lo he elegido así y me proporciona mayor utilidad. He actuado de una manera altruista. Por tanto, creo que es equivocado hacer este planteamiento de economía, egoísmo, maximización individual. El altruismo no tiene nada que ver, no. Podemos hablar luego más despacio si quieren, pero creo que se puede integrar dentro del modelo. Y lo que es importante en estos casos,
que nos interesa cuando hacemos estos planteamientos es si esto nos sirve para algo o no, es decir, si nos permite explicar cosas. Y la idea que tenemos es que yo creo que sí nos permite explicar determinados tipos de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, en el altruismo, las diferencias que hay entre comportarse de manera altruista en el seno de la familia y fuera de la familia son grandes. Y si ustedes observan lo que se llama normalmente en la literatura el pacto entre generaciones, es decir, la idea de una sociedad integrada en 3 generaciones, una generación central productiva que mantiene a los hijos y mantiene a los ancianos, contando con que todos van a ir pasando y los hijos luego serán por actividad productiva y luego serán ancianos, y hay una especie de pacto tácito, porque si no la sociedad quebraría, y los padres mantienen a los hijos para que los hijos luego los mantengan a ellos, etcétera, etcétera. Y los ancianos ceden la propiedad de la explotación agraria a los hijos para que eso pueda siga, pues si no el sistema se nos hundiría. Es decir, todo ese modelo se ha visto muy modificado en una sociedad actual por lo que era un pacto de generaciones dentro de una familia, se ha generalizado como un pacto de generaciones dentro de una sociedad entera. Entonces ya hay una generación de trabajadores que paga la educación de una generación de hijos, ya no un hijo, un trabajador, y una generación de trabajadores que paga las pensiones de una generación de jubilados. De nuevo, no es el hijo, mantiene al padre después de que el padre le haya donado la finca para cultivar. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando planteamos esto, como el altruismo se nos ha diluido completamente, el modelo plantea muchos problemas. Ya no es la idea de yo colaboro con mi padre o con mi hijo, sino yo voy a intentar estafar a la seguridad social y voy a intentar cobrar pensión falseando mis datos, o voy a intentar hacer no sé qué, etcétera, etcétera. Y el estado de bienestar tiene muchos de estos problemas. El estado de bienestar acaba siendo coactivo, porque estos anuncios que nos hacen en televisión, ya este año no lo han hecho, y lo he echado de menos. ¿Se acuerdan unos anuncios que hacían allá por el mes de mayo, junio, donde salía un señor feliz cuando pagaba impuestos? Y venía feliz, gracias a esto, dice, gracias a don Mariano, Pepita puede ir al colegio, y gracias a la madre de Pepita, a don Mariano le atienden muy bien en la seguridad social, y todos estaban felices pagando los impuestos. Esto es mentira, evidentemente, al final el mecanismo es coactivo, no puede ser de otra manera. El mecanismo funciona, yo no pago impuestos por ver feliz a don Mariano, al final la gente acaba pagando impuestos porque si no pagas impuestos, viene el ministro de Hacienda y te reprime. Es decir, los impuestos no es cosa de la sociedad actual, los impuestos, los recaudadores de impuestos en el pasado viajaban con fuerza armada, porque si no los apedreaban en los pueblos, esto era evidente. Por tanto, este tipo de transferencias van a ser transferencias coactivas que ya tienen muy poco que ver con planteamientos altruistas, mientras que en la familia sí se siguen manteniendo. Bueno, vamos a tomarnos, me ha pasado la hora, un descanso y luego continuamos. Sobre todo les doy a ustedes la palabra a ver si tienen alguna reacción ante este tipo de cosas. Yo no sé si la grabación la paran o qué hacen en estos casos. No tengo ni idea. Bueno, vamos a preguntarle al Bedel.